Mesa de profesión, soy microbióloga y bioanalista, soy magíster en investigación en enfermedades infecciosas y actualmente iniciaré doctorado como estudiante de Ciencias Básicas Biomédicas con énfasis en biología molecular. Nuestra conferencia de hoy se titula Características microbiológicas de los grampositivos en el sistema nervioso central. Vamos a recordar qué es una bacteria. Recordemos que son microorganismos con una estructura simple, tienen una división asexual y su tamaño oscila entre 1 y 20 micrómetros o se habla también de un mayor tamaño. Son procariotas, lo que quiere decir que su núcleo es muy primitivo, no tienen un núcleo desarrollado, son unicelulares, son muy sencillos y carecen de algunos organelos como mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático y no tienen membrana nuclear. Su pared celular puede ser compleja, destacándose de los grampositivos que pueden ver acá en pantalla, que poseen una capa gruesa de peptidoglicano. Por su parte, los gramnegativos tienen una capa delgada, así como también una membrana externa. De esta manera se ha hablado de varias clasificaciones y les voy a mencionar, denme un segundo mientras busco les voy a mencionar los distintos tipos de clasificaciones con los que contamos actualmente. Hablan de la clasificación según la forma bacteriana, la disposición en que ellas se ubican, propiedades fenotípicas y genotípicas, cuál es su aspecto macro y microscópico, cómo crecen, si lo hacen de manera rápida o de manera lenta, cuáles son sus propiedades metabólicas y su antigenicidad. Iniciando entonces por su forma, conocemos los cocos, que son bacterias redondeadas, bacilos son bastones alargados, cocobacilos son un poquito chatos, el bacilo en forma de huso o fusiforme, vibrio en forma de boomerang, espirilo y espiroqueta como un recocho. La disposición espacial puede ser células únicas o unitarias, en parejas o pares, estos son los conocidos como diplococos, tetradas cuando se organizan de a 4 células, sarcina, racimos, lo que conocemos como estafilococos, y las cadenas conocidos como el género de streptococos. Como propiedades fenotípicas y genotípicas podemos destacar la siguiente imagen. Contamos con los genes presentes en algunos microorganismos y también características que pueden fermentar azúcares como la lactosa o el sorbitol. Hay unas que pueden hacerlo, otras que no. En este caso, podemos observar un cuadro en donde ocurre detección fenotípica de mecanismos con resistencia a aminoglucósidos presentes en algunos aislados de Escherichia coli. Por ejemplo, podemos ver cómo el fenotipo clásico es capaz de, es sensible a los antibióticos que pueden ver en pantalla, mientras que hay otros fenotipos que fueron aislados de esas muestras y presentan resistencia. Esto se denomina como la capacidad de resistir frente a determinados antibióticos, fermentar azúcares específicos, también romper o lisar eritrocitos e hidrolizar lípidos. De esta manera, el método más exacto para poder clasificar las bacterias es mediante el análisis de su material genético, ya sea por técnicas moleculares como hibridación, PCR, entre otras. Cuando nos referimos al aspecto macro y microscópico, contamos con medios de cultivo que pueden ver en pantalla. Son medios de cultivo que pueden ser selectivos, pueden ser diferenciales. Selectivos cuando se trata de un medio que permite el crecimiento de ciertos microorganismos. En el caso del agar McConkey, que es este fucsia, él permite solamente el crecimiento de microorganismos gram negativos. En el caso del agar sangre, él no es selectivo, no es diferencial, porque ahí crece todo tipo de microorganismos. El diferencial también nos permite destacar las características de fermentación, por ejemplo, de lactosa. Aquellas bacterias que son capaces de fermentar lactosa se van a ver de un color fucsia. Las que no lo hacen se van a ver de un color transparente o un color cremosito, más o menos así. ¿Qué es una colonia? Tenemos que cada puntico que pueden ver acá se denomina colonia. Cada una es como si fuera una ciudad con 1 millón o más de habitantes. En este caso, esos habitantes son los microorganismos. Todas estas características es lo que va a definir los rasgos de una colonia, ya sea como su color característico, el tamaño, forma u olor. Recordemos que Pseudomonas aeruginosa es un gram negativo y ella recuerda mucho el olor a frutas, a uvas fermentadas o a detergente. Entonces, cada microorganismo también tiene un olor particular o característico. De esta manera, analizar la forma en que crecen en este tipo de agares nos va a dar una idea presuntiva de qué tipo de microorganismo podría tratarse.
así como los productos metabólicos y se denominan biotipos. De otra manera, tenemos la clasificación ya sea por la capacidad de fijar el colorante de Gram. Vemos cómo las bacterias gram positivas se tiñen de un color morado o púrpura y las gram negativas de un color fucsia. También se pueden clasificar según el crecimiento. Podemos ver acá un medio de cultivo Lowenstein-Jensen que permite el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué es lo característico? Es una bacteria de crecimiento muy lento. El resultado de cultivo, el primer crecimiento puede reportarse hasta dentro de 2 semanas e incluso un mes dependiendo de la carga bacteriana que contenga la muestra que fue sembrada. De esta manera podemos decir que es un crecimiento muy lento en comparación con los gram positivos que sí crecen dentro de 24 horas o 48 dependiendo pues si se trata de, en este caso, Streptococcus pneumoniae. Las propiedades metabólicas, como les mencioné anteriormente, es la capacidad de fermentar, de hidrolizar, descarboxilar ciertos productos bioquímicos. En ese caso, podemos ver, por ejemplo, cómo este tipo de coli produce indol, no produce ácido sulfídrico. En este caso tampoco, bueno, puede ser variable la fermentación de lactosa, puede ser variable también la fermentación del sorbitol y hay otros tipos de coli que pueden fermentar o no ciertos azúcares dependiendo del fenotipo. Según la antigenicidad, recordemos la clasificación que hizo Rebecca Lansfield hace muchos años, en donde se basaba en los antígenos específicos de la pared celular, especialmente de Streptococo. Eso los permitió clasificarlos en los serogrupos que van desde la A hasta la G, excluyendo el E y el F. Esto puso las pautas para poder utilizar pruebas con el uso de anticuerpos que detectan estos antígenos específicos. Y esas pruebas se llaman o se denominan serotipados. Es lo que nosotros escuchamos muchas veces. El paciente tiene un estreptococo del grupo A, tiene un estreptococo del grupo B. Recordemos que el estreptococo del grupo A es Streptococcus pyogenes. El estreptococo del grupo B, pues ahí cada uno también va clasificando. Por ejemplo, el B es Agalactiae, estreptococo del grupo C es Dysgalactiae y así dependiendo del tipo de antígeno que se encuentre en esa pared del microorganismo. Para poder entender qué quiere decir cuando nos hablan de un gram positivo o un gram negativo, les traigo esta lámina en donde recordamos que Christian Gram en el año 1844 estaba experimentando qué podía utilizar como colorante y poder evidenciar la existencia o la presencia de bacterias. Es una tinción que es compuesta porque utiliza 4 tipos de reactivos. Es diferencial porque permite clasificarlo en gram positivos, color morado, o gram negativos en color fucsia. Es potente y muy sencilla porque el resultado se obtiene en menos de 5 minutos. En este caso, tenemos el uso de cristal violeta, que es el que va a penetrar inicialmente en los gram positivos. Después el Lugol actúa como un mordiente que potencia la penetración del primer colorante, que es cristal violeta. El alcohol acetona vemos cómo decolora aquellos microorganismos que no tienen esa capa gruesa de peptidoglicano, que en este caso serán los gram negativos. Y finalmente safranina, que es el colorante de contraste y es el que adquiere los gram negativos y el único que penetra. Entonces vemos cómo es diferencial precisamente por lo que les acabo de explicar. ¿Cuál es el fundamento de dicha coloración? Entonces, el gran positivo, el primer colorante, que es el cristal violeta, queda atrapada en la gruesa capa de peptidoglicanos y esa capa es una malla entrelazada. Y el gran negativo, por poseer una capa de peptidoglicanos muy delgada, no retiene el primer colorante. Este análisis más detallado nos muestra cómo está la capa gruesa de peptidoglicano. Miren que es una malla entrelazada, efectivamente es gruesa. En contraste, miren la capa de peptidoglicano de un gram negativo. De esa manera tiene más sentido por qué detienen el primer colorante o por qué lo dejan ir. Ahora, para la identificación de gram positivos contamos en el laboratorio con distintos medios de cultivo que nos permiten evidenciar y también diferenciar según la maquinaria metabólica que posean las bacterias. En este caso podemos observar un agar-sangre que nos va a permitir el crecimiento de todo tipo de microorganismos, tanto gram positivos como gram negativos. ¿Y en qué va a clasificarlo? En el caso puede producir hemólisis, es decir, la lisis de los eritrocitos que se encuentran en el agar-sangre.
Esto es una hemólisis beta, que es una hemólisis total o completa de los glóbulos rojos. Hemólisis alfa es una hemólisis parcial y hemólisis gamma entre comillas porque realmente no ocurre alguna hemólisis, entonces es gamma, no hemoliza. Acá podemos observar el agar chocolate, que se utiliza especialmente para aquellos gérmenes que tienen un crecimiento un poco más exigente, como es el caso de Streptococcus pneumoniae. Acá vemos las colonias que tienen un halo verde, que nos recuerda a esta hemólisis alfa, y también necesita de características microaerofílicas como la presencia de CO2. Acá podemos ver la tinción de Gram, en donde podemos evidenciar microorganismos Gram positivos y recuerden la disposición que es en forma de racimos. Entonces estamos hablando del género Staphylococcus. Este agar es selectivo, es el agar salmanitol y nos permite diferenciar entre los géneros de estafilococo, siendo Staphylococcus aureus capaz de fermentar el manitol y Epidermidis en este caso no lo hace. Entonces desde el laboratorio muchas veces se puede hacer ese diagnóstico presuntivo y que puede brindarse el informe con antelación al médico para que vaya tomando una mejor dirección en cuanto al tratamiento antibiótico. Este tubo podemos evidenciar el caldo BHI, que es un caldo que es enriquecido. Es un caldo que permite el crecimiento, permite vitalizar o recuperar de una mejor manera el microorganismo que proviene de la muestra en cuestión. Esta es una prueba muy sencilla basada en la producción de peróxido de hidrógeno. Acá vemos una prueba de catalasa positiva. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces en el laboratorio se observa un gram en el que podemos ver gram positivos, pero no sabemos si es, por ejemplo, un tipo de Staphylococcus aureus o es un epidermidis. Y sabemos que el cultivo va a tardar 24 horas en obtenerse crecimiento. En ese caso, se convierte en una herramienta muy útil para dar informes preliminares y de esa manera evitar atrasar el tratamiento al paciente que lo requiere. En ese caso, recordemos que Staphylococcus aureus, bueno, el género es estafilococo, perdón, se diferencia del estreptococo porque todos los estafilos son catalasa positivo, mientras que estreptococos son catalasa negativo. Y la prueba que nos diferencia entre el género estafilococos es la coagulasa. Hay algunos estafilococos que pueden presentar coagulasa positiva, pero es débil. Está el caso de estafilococo lugdunensis. En este caso, entonces, Staphylococcus aureus es coagulasa positivo. Ya tenemos idea de cuando llaman al servicio y dicen, bueno, tengo el análisis del líquido cefalorraquídeo, que es lo que nos interesa en este caso. En el examen de Gram observamos estafilococos. Le hicimos la prueba catalasa y es positivo. Entonces nosotros podemos pensar que se trata de un estafilococo. Si es coagulasa negativo, entonces es cualquier otro diferente a Staphylococcus aureus. La prueba de CAMP es una prueba que nos permite también adelantar diagnóstico en cuanto a que nos permite diferenciar a Streptococcus agalactiae y a Streptococcus piógenes, por ejemplo. Entonces acá vemos una prueba positiva que es en forma de una flechita, una sombrillita, y en el caso de Streptococcus piógenes no presenta esa sinergia en cuanto al factor CAMP que producen estos microorganismos del género del grupo B, que en sinergia con las hemolicinas, especialmente la hemolicina B de Staphylococcus aureus, produce este factor. Y finalmente, los métodos automatizados nos permiten realizar la identificación de cada microorganismo, pero sabemos que podemos obtenerla dentro de 48 o 72 horas, dependiendo del caso. Hemocultivo también está recomendado en ciertos casos, o bueno, se lo determina también el médico en cuanto pueda correlacionar con historia clínica del paciente y en dado caso de que pueda ser un microorganismo que no sea fácilmente aislado del líquido cefalorraquídeo. Este es un pequeño resumen de lo que les comenté sobre los agares y las pruebas, por ejemplo, Staphylococcus aureus catalasa positivo, el tipo de hemólisis que presenta que es beta. Estos dos, epidermidis y saprophyticus, que no tienen hemólisis, entonces estamos hablando de una hemólisis gamma. ¿Cómo se agrupan microscópicamente? En racimos, en cadenas, si son parejitas en el caso de neumonía o cadenas cortas en el caso de Streptococcus agalactiae. Y esta otra tabla nos muestra la clasificación según la fermentación del manitol, en donde podemos recordar
que Staphylococcus aureus lo fermenta, mientras que Epidermidis no. Y nos dice cómo se presenta el halo, si es amarillo o si es incoloro. De esta manera podemos empezar a hablar ya sobre el sistema nervioso central y las infecciones que en él se presentan. Esta es una lámina que tomé de esta página, me gustó mucho porque es un buen resumen, es muy colorida también y ayuda mucho a recordar visualmente. Entonces son las partes del sistema nervioso central y las funciones de cada una. Tenemos la corteza cerebral, el cerebelo, tronco encefálico, médula espinal, hipocampo y sistema límbico, así como tálamo, núcleos grises e hipotálamo. Acá no voy a ahondar mucho, solamente para recordar cuáles son las partes y pues que cada cual tiene una función muy específica. Hay una imagen también muy bonita que recuerda mucho, según análisis de neuroimágenes, de qué infección podría tratarse. Hay unas que se establecen en el lóbulo occipital y podría tratarse de un herpes virus. Y así en cada tipo de infección que se pueda presentar, también es importante conocer eso. Recordemos que el encéfalo se encuentra rodeado por el hueso del cráneo. Por eso es tan importante detectar a tiempo una infección del sistema nervioso central, porque el cerebro se encuentra suspendido en líquido cefalorraquídeo y cualquier tipo de inflamación podría causar un daño o pérdida irreversible debido a traumatismo. En ese caso, se compone de hemisferios cerebrales, el que les mencioné anteriormente, y de la médula espinal rodeada por el hueso de la columna vertebral. ¿Por qué es tan importante entonces conocer sobre las infecciones del sistema nervioso central? Son emergencias neurológicas y neuroquirúrgicas. Prima la vida de este paciente. Es algo que es bastante rápido en el caso de las meningitis bacterianas agudas. Y pues recordemos que también existen tipos de meningitis crónica, pero pues en este capítulo ya no nos compete. Se debe realizar un manejo multidisciplinario porque es algo que comprende, que compromete a todo el sistema orgánico. Su incidencia está entre 4 a 6 por 100.000 afectados y el 80% de ellos ahora es ocasionado por Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Recordemos que anteriormente quien encabezaba la lista era Haemophilus influenza, pero por la vacuna afortunadamente ya se evitó que sea la primera causa y pues en este caso lo va encabezando Streptoneumonia. La tríada clásica, entre comillas, es fiebre, rigidez nucal, alteración de la conciencia. ¿Por qué digo entre comillas? Porque hay pacientes que no cursan, como el típico libro que nos dice, efectivamente, si presenta estas tres cosas es meningitis. Pueden cursar con cefalea, pérdida de equilibrio u otros signos y síntomas que pues muchas veces podrían desenfocar el diagnóstico. Es obligatorio realizar una punción lumbar para poder estudiar la etiología, porque a veces hay tipos de infecciones que son difíciles de identificar. Entonces es importante hacer un estudio que sea bastante integral. Requiere neuroimágenes también para saber qué tipo de compromiso y qué área es la que está afectada. Entonces, la infección del sistema nervioso central tiene una morbilidad elevada, al igual que una mortalidad sin tratamiento oportuno. Es importante prestarle atención porque presenta secuelas neurológicas, puede afectar la audición, el intelecto y por ende la calidad de vida del paciente. La mortalidad está supeditada también al tipo de microorganismo. Recordemos que si es el virus rabia, pues la mortalidad va a ser mucho más elevada que en el caso de una meningitis tuberculosa que se comporta muchas veces como una meningitis crónica. Da cierto tiempo para poder iniciar un tipo de tratamiento efectivo. Así como Cryptococcus también es una mortalidad bastante elevada si no se diagnostica a tiempo, que incluye los factores del hospedero, entre los que se destacan el sistema inmune y qué factores de riesgo pueda presentar para que se dé esta infección. Asimismo, la particularidad del germen, cómo interactúa este con los hospederos y cuáles son las características biológicas. El diagnóstico y tratamiento oportuno va a determinar el pronóstico del paciente. Las infecciones que podrían presentarse son meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, meningoencefalitis, meningomieloradiculitis y cerebelitis. Más adelante vamos a tocar ese tema. Entonces, en este caso, meningitis se considera como el síndrome infeccioso más importante del sistema nervioso central.
Recordemos que las meninges son capas que recubren el cerebro y lo protegen. Una inflamación de ellas es lo que se denomina como meningitis y puede ser originada por una reacción inmunológica del huésped ante el estímulo que ocasiona la presencia de un patógeno en el espacio subaracnoideo. La meningitis bacteriana, por lo tanto, es una emergencia neurológica. Debe diagnosticarse rápido y por consiguiente iniciar tratamiento para evitar la muerte. Es un compromiso parenquimatoso adyacente a las meninges. Entonces, ¿qué nombre recibe, por ejemplo, cuando compromete el encéfalo? Meningoencefalitis. El encéfalo y médula, meningoencefalomielitis. El encéfalo, médula y raíces nerviosas, estamos hablando de meningomieloradiculitis. Los tipos van a variar dependiendo del origen y hay que tener en cuenta y es que los patógenos son predecibles. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, hay personas que están colonizadas normalmente por Streptococcus pneumoniae en la nariz. Entonces, es un paciente que pues probablemente tenga historia de consultas por neumonías. Entonces, es un paciente que debe vigilarse y anticiparse a que más adelante podría ocurrir una infección de este tipo. En este caso, neumococo ocupa el 47% el 47% de frecuencia, seguido por estrepto del grupo B, un 13%, y listeria monocitógenes, que recordemos que es un bacilo gram positivo, un 8%. Para esta manera es importante recordar líquido cefalorraquídeo. Estas dos imágenes las traigo porque siempre en los libros encontramos líquido cefalorraquídeo, tiene aspecto de agua de roca, es un líquido cristalino, es un líquido incoloro. Hipócrates ya para entre los años 460 y 375 a.C. lo describió como agua que rodeaba el cerebro. Galeno más tarde también lo describió como algo muy importante que se encontraba en el cerebro, pero no entró en detalles porque pues, sus investigaciones no fueron tan profundas. Sin embargo, pasó 16 siglos por desapercibido porque en las autopsias, por el tipo de cortes que empleaban, había fuga de ese líquido cefalorraquídeo y no se podía comprobar la existencia de lo que había dicho anteriormente Hipócrates, Galeno y otros que también estuvieron estudiando. En este sentido, Emanuel Swedenborg fue un ingeniero de minas que tenía mucho interés en conocer el porqué de las cosas. En este caso, él también tenía interés por las cosas de teología, por las cosas de Dios. Era religioso y profesor y tenía un interés constante en buscar cuál era el asiento del alma. Y él siempre que iba a trabajar en esas minas, pasaba caminando y encontraba una corriente de agua subterránea y se preguntaba, bueno, ¿cuál es la fuente de esa agua subterránea? Pasó el tiempo y empezó a tener contactos con anatomistas de Francia, Alemania e Italia. Ellos lo invitaron a ser parte de numerosas disecciones. En ese periodo de tiempo, él pudo evidenciar que el cerebro era el probable asiento del alma que él tanto estaba buscando. De esa manera, logró plasmar entre 1741 y 1744 un manuscrito en el que describía detalladamente qué era lo que encontraba en esas autopsias. Sin embargo, este manuscrito fue perdido y encontrado en Estocolmo siglo y medio después. De esa manera, el líquido cefalorraquídeo escrito por Swedenborg fue linfa espirituosa y jugo muy dotado que se dispensa desde el techo del cuarto ventrículo hasta el bulbo raquídeo y la médula espinal. Y acá podemos ver la imagen de ese manuscrito que es bastante maravilloso e interesante. Si tiene la oportunidad de leerlo, se lo recomiendo mucho. Entonces, en ese caso, él describe pues todo lo que tuvo que pasar para poderlo publicar, porque precisamente él, por no ser un médico, sino un ingeniero de minas, no tuvo el aval para poder publicar dicho trabajo. Enfocándonos en las características del líquido cefalorraquídeo, recordemos que se encuentra alrededor y dentro de los órganos del sistema nervioso central. La cantidad aproximada es de 125 a 350 mililitros. Ocurre una generación y una reabsorción continua. Se habla de que aproximadamente tiene un reemplazo de 500 mililitros diarios entre cada 7.5 horas. Se produce gracias a los ventrículos en el plexo coroideo
Y también las células ependimarias en pequeñas cantidades son capaces de producir líquido cefalorraquídeo. Después de que este es producido, viaja a través de los ventrículos, llega a cerebro y médula espinal. Se reabsorbe en sangre gracias a las vellosidades aracnoideas. Es importante porque proporciona fuerza de flotación, es decir, sostiene el cerebro. Por lo tanto, lo protege de cualquier traumatismo o golpe. Asimismo, mantiene la forma. Elimina productos de desecho que se pueden generar, metabolitos, regula presiones intracraneanas, mantiene el equilibrio u homeostasis en cuanto a temperatura, sustancias químicas y electrolitos, proporciona nutrición y cumple también función inmune y en cuanto a presencia de células mononucleadas, pero en cierta cantidad. De esta manera, muchos nos preguntamos cómo surge una infección, de qué manera, por ejemplo, uno se pregunta, bueno, ¿cómo Staphylococcus aureus puede llegar al cerebro si uno lo tiene normalmente en piel? Entonces, para que se produzca una enfermedad bacteriana, debe haber una lesión provocada y pues eso se denomina un microorganismo oportunista. Tenemos normalmente Staphylococcus aureus en piel, hay una lesión, aprovecha y produce enfermedad. Los signos y síntomas de dicha enfermedad se determinan por la función e importancia del tejido afectado. No es lo mismo que de pronto yo me caiga y me raspe una rodilla a que sufra un traumatismo cráneoencefálico porque pues ya sabemos y vamos a aprender qué es lo que ocurre. Es necesario también el tiempo de incubación para que la bacteria, la respuesta inmune del hospedero o la interacción de ambas produzcan una lesión que sea suficiente y ocasione malestar o incluso muerte. Este gráfico de la derecha nos muestra en las flechas moradas cómo ocurre la difusión y en las verdes cómo ocurre la infección. Entonces tenemos muchos focos. Puede ser por el aparato respiratorio, boca, conjuntiva, una herida, por medio de vectores, puede ser por piel, una colonización, como les comentaba, de streptoneumonía que está normalmente en algunas personas en nariz y faringe. Entonces eso lo debemos tener en cuenta. De acá podemos destacar el aspecto normal, como les mencionaba, el líquido cefalorraquídeo es como agua de roca, claro, incoloro. Las proteínas están en este rango, aunque hay otros libros que reportan un rango diferente. Esto también tiene mucho que ver con la epidemiología de cada país. La glucosa, estamos de acuerdo en que es el 60% de la glucemia. La presión va a variar si es un adulto neonato o un niño. Hematíes, 0 a 1 hematíe, no es normal encontrarlos. Leucocitos hay, porque recordemos que también nos proporciona una función inmune, pero en muy pequeñas cantidades. Y en el caso de bacterias, que es lo que nos congrega hoy acá, el aspecto de ese líquido va a ser purulento, turbio. Las proteínas van a ser superiores a 100 miligramos por decilitro. Si hay una alteración de la barrera hematoencefálica y las bacterias, como son seres vivos, ellas necesitan de glucosa para sobrevivir, van a disminuirla, por lo tanto. La presión se encuentra aumentada precisamente por el estímulo que el microorganismo está ocasionando, hace que el cerebro crezca y en ese caso pierda espacio y aumente la presión. Hay que diferenciar también si se trata de una infección bacteriana verdadera o si es por una hernia. Los hematíes que muchas veces se encuentran en el líquido cefalorraquídeo que se obtiene puede ser por punción traumática, por hemorragia subaracnoidea o por hemorragia parenquimatosa. ¿Qué es lo importante? En el momento del citoquímico que hacen en el laboratorio, es importante determinar la presencia de hematíes frescos y crenados. Si son frescos, es muy sugestivo de una punción traumática. Si son hematíes crenados, son muy probable por una hemorragia subaracnoidea o parenquimatosa. En ese caso es importante que como médicos verifiquen, tengan diferenciados cuánto porcentaje de crenados y cuál es el porcentaje de hematíes frescos. De esa manera también determinar santocromía, porque el líquido se centrifuga y si sigue el líquido de color naranja, rojo o rosado, es muy sugerente de una hemorragia en estas dos partes. Los leucocitos entonces van a estar aumentados y recordemos que son los polimorfonucleares los que se encargan de combatir bacterias, por lo tanto van a estar elevados. Y como diagnóstico diferencial podríamos tener presencia de virus, Mycobacterium tuberculosis, hongos. En ese sentido vemos como el líquido cefalorraquídeo es de aspecto claro e incoloro, la glucosa puede estar normal o ligeramente baja,
De esa manera las células también nos ayudan muchísimo porque si encontramos muchos linfocitos podría tratarse del virus. Si es tuberculosis, recordemos que es una bacteria, se encuentran polimorfonucleares, pero también podrían, todo el sistema mononuclear podría estar presente. Entonces, teniendo en cuenta Streptococcus pneumoniae, que es un agente etiológico que causa meningitis bacteriana, recordemos que es un coco gram positivo, está agrupado en cadena, estrepto es cadena. En el agar sangre va a presentar, uy, ahí no es beta-hemolítico, es alfa-hemolítico, disculpen, es alfa-hemolítico, es de color verdecito, es una hemólisis parcial, y acá podemos ver la prueba de optoquina, en donde se observa la sensibilidad de Streptococcus pneumoniae. Como les mencionaba, en la nasofaringe se puede conseguir el primer medio de colonización, destacándose en adultos un porcentaje entre el 5 y 10% y en niños del 20 al 40%. A eso debemos tener en cuenta que hay cepas que son resistentes a penicilina y en ese caso se debe realizar un tratamiento que sea concomitante con vancomicina. ¿Por qué? Porque la sola terapia o monoterapia con vancomicina tiene una penetración muy pobre en líquido cefalorraquídeo. Bueno, en el caso de Streptococcus agalactiae pertenece al grupo B. En ese caso podemos encontrar un tipo de hemólisis beta, que es una hemólisis total. Acá vemos cómo se da el halo de hemólisis de esa colonia. Es una colonia más pequeñita que Staphylococcus aureus. La prueba de CAM que nos permite diferenciar si se trata de un Streptococcus galactiae o un Streptococcus del grupo A, por ejemplo. En ese caso, Streptococcus agalactiae y Streptococcus pyogenes crecen de manera muy parecida en agar sangre. Es muy difícil poder diferenciarlos así de primer vez. En ese caso es importante hacer esta prueba que es la que me permite diferenciarlos. Y este es un análisis de Gram en donde podemos ver a las bacterias dispuestas en cadenas largas o cortas. Se observan células también polimorfonucleares o neutrófilos. Recordemos que este tipo de estreptococo es altamente susceptible a penicilina y ampicilina. Por lo tanto, también se puede recomendar el uso concomitante con gentamicina para el tratamiento especialmente de meningitis neonatal. Por eso es importantísimo que a una gestante se le realice... Ay, ¿me pueden colaborar por favor con el micrófono? Silenciarlo. Gracias. Les decía que es que me interfiere un poquito. Bueno, les decía que es importante hacer un tamizaje en gestantes para evaluar la presencia de Streptococcus agalactiae, especialmente si se trata o se ha programado un tipo de parto natural o vaginal para evitar que el neonato vaya a tener una meningitis por este agente etiológico. Es importante, es importante destacar que también otro tipo de microorganismo gram positivo, como Listeria monocytogenes, produce meningitis bacteriana. En agar sangre es beta-hemolítico, es un anaerobe facultativo, se puede encontrar en neonatos menor a un mes o en adultos mayor a 60 años, es importante tener esto en cuenta. En condiciones especiales como embarazo, inmunosupresión o edad avanzada, y las vías de transmisión que han sido reportadas es por alimentos, especialmente aquellos como vegetales, leche, a pesar de que está pasteurizada, hay oportunidad de que se pueda contaminar, y salchichas que están ya muy viejas o se han contaminado con ella. Vemos cómo es un bacilo que tiene muchos flagelos, se llaman, bueno, son flagelos perítricos porque rodean todo el cuerpo de la bacteria, por así decirlo, y la distinción de Gram son bacilos que pueden presentarse en empalizada, o sea, en grupitos. Acá podemos observar una prueba de motilidad que también es muy característica de este microorganismo. Acá esta es la penetración del asa microbiológica, la inoculación, en donde no se evidencia movimiento. En cambio, en la derecha, miren cómo es una forma de sombrillita
y uno la ve en el laboratorio y dice, eso muy, muy sugestivo de Listeria monocytogenes. Entonces es importante también que si se puede pedir esta prueba para ir adelantando el diagnóstico, se pueda obtener. Es importante considerar que tanto el cultivo como el examen de Gram continúan siendo los exámenes de elección en meningitis bacterianas. Es importante destacar que antes de tomar cualquier tipo de muestra de líquido cefalorraquídeo, evitar el uso de antibióticos, porque esto nos va a disminuir la probabilidad de poder contar con un cultivo positivo y posteriormente identificar el agente etiológico. Al igual que a pesar de que el examen de Gram es tan sensible y específico, nos podría dificultar ver o visualizar el microorganismo que esté afectando a esa persona. De esa manera hay dos consideraciones en cuanto a antibióticos intravenosos y orales que es importante tener en cuenta. Cuando se administran antibióticos intravenosos, ya sea por 2 o 3 días antes de la punción lumbar, no altera el conteo de células, pero sí la probabilidad de obtener un cultivo y el Gram de ese líquido cefalorraquídeo en cuanto a positividad, mientras que la administración de antibióticos orales antes de la punción lumbar no altera los parámetros, pero sí disminuye el porcentaje de neutrófilos. ¿Y qué vimos que pasa con los neutrófilos? Pues que ellos se encuentran especialmente elevados en meningitis bacterianas. Entonces, también perderíamos bastante correlación y se nos dificulta un poco el diagnóstico. ¿Qué es importante? En cuanto se tome el líquido cefalorraquídeo, de inmediato llevarlo al laboratorio, darle prioridad y que se procese. Para hacer la punción se debe desinfectar con alcohol y yodo. El líquido se debe recoger en tumbos estériles que tengan tapón de rosca para evitar cualquier tipo de derrame. Se recogen 3 tubos por lo general para poder hacer de cada uno el examen, por ejemplo, el primer tubo para el citoquímico, el segundo el primero para el físico, el segundo para el citoquímico y el tercero para los cultivos y tinciones. Importante, el volumen de la muestra para que se pueda obtener un cultivo positivo de bacterias está entre 1 y 5 mililitros y pues en el caso especial de micobacterias que no nos competen, tanto volumen como sea posible porque es un microorganismo que es difícil también de recuperar. Deben recogerse en forma aséptica y entregar inmediatamente en el laboratorio, evitar exponerlo al calor y a la refrigeración. Estos son algunos exámenes que se contemplan para el estudio del líquido cefalorraquídeo. El examen citoquímico, como su nombre lo dice, vamos a identificar qué tipos de células se encuentran involucradas gracias a la coloración de White, la determinación de glucosa, proteínas, la coloración de Gram para ver si son Gram positivos, Gram negativos, tinta china en el caso de Cryptococcus neoformans, serología, cultivos aerobios, baciloscopia, cultivo para Mycobacterium tuberculosis, hongos y bueno, esos que podemos observar. Importantísimo también correlacionan con neuroimágenes. En este caso podemos ver tomografía axial computarizada obtenida a partir de un paciente infectado con Streptococcus pyogenes. Esta a la derecha nos muestra una tomografía axial computarizada de encéfalo en donde se puede apreciar edema que es compatible con cuadro de complicaciones de meningitis. Entonces el paso por seguir, ¿cuál sería? Recuperar líquido cefalorraquídeo y enviar al laboratorio para procesamiento. Encontré una serie de artículos muy interesantes, porque muchas veces cuando a nosotros nos dicen, piensen en infecciones causadas por gram positivos en sistema nervioso central, muchas veces nosotros pensamos en estafilococcus, streptococcus, y rara vez en bacilos gram positivos como Listeria monocytogenes. Pues encontré muchos microorganismos que efectivamente lo causan y algunos muy inesperados. Son artículos actualizados. Este, por ejemplo, es del 2020, en donde observamos este microorganismo Tropheriima whipplei, que es la infección causada, la enfermedad de Whippley. Staphylococcus epidermidis, que normalmente se encuentra siendo parte de la microbiota de la piel, causa meningitis en la ausencia de un dispositivo secundario a catéter. Es una revisión de caso. Staphylococcus aureus, que pues es lo que esperamos a veces encontrar. Y ese artículo que menciona a varios Staphylococcus coagulasa negativo, entre los que se destacan Epidermidis, Lugdunensis, que
tal vez muchos de nosotros no lo conozcamos, pero es un estafilococo que se comporta muchísimo como Staphylococcus aureus. Aparentemente es inofensivo, pero él también produce endocarditis. Entonces, si encuentran un Staphylococcus lugdunensis, por ejemplo, en una válvula cardíaca o en el caso de endocarditis, estar muy pendientes de que él no vaya a producir meningitis más adelante. A él le llaman el lobo con piel de oveja, perdón, porque precisamente no se sospecha que pueda ser tan peligroso como en el caso de Staphylococcus aureus. Anthrax, hay un primer caso humano documentado en Argentina de meningitis y bacteriemia. Eso fue en el año 2017. Es algo muy inesperado porque cuando dicen anthrax pensamos en otra cosa. Encefalitis causada por por difteria, Corynebacterium diphtheriae, Bacillus cereus, que cursa con un absceso cerebral en un síndrome de reconstitución inmune y después de una neutropenia febril. Este es del 2020. Y recordemos el microorganismo Erysipelotrix ruseopatiae. Él normalmente está en animales, en cerdos. Entonces, esto se puede dar en caso de una enfermedad ocupacional y acá podemos ver cómo raramente se encuentra asociado con encefalitis, meningitis, falla renal y peritonitis. Pero entonces ocurre el caso. Acá hay un caso fatal por Clostridium perfringens después de administración de anestesia caudal en un niño, en un infante. Vemos como también por acción iatrogénica se podría presentar. Acá hay una meningitis secundaria a Staphylococcus lugdunensis que les comentaba anteriormente, después de una endocarditis de válvula nativa. Enterococcus faecium, secundaria a una anestesia epidural. Ahora enfocándonos en el tratamiento, recordemos los factores predisponentes en cuanto a edad. Son grupos que pueden ser de 16 años o mayores de 50 años y personas que consumen alcohol o están inmunocomprometidos. Los patógenos principales mencionados anteriormente, en donde Streptococcus pneumoniae encabeza estos grupos etarios, los grupos poblacionales. ¿Cuál es la terapia antibiótica de elección? En donde vemos cómo vancomicina efectivamente se da combinada, ya sea con cefalosporinas o con gentamicina, dependiendo del tipo de agente etiológico. Y es importante destacar que estas guías van a cambiar en cada país. Este es un artículo que fue en un hospital de Colombia, entonces es importante que cada hospital adapte el protocolo de tratamiento antibiótico. Esta es la empírica también por grupos etarios. Menor a 3 meses, entonces vemos cómo el empírico sería ampicilina más una cefalosporina y como alternativa cloranfenicol más gentamicina. Entonces digamos como las cefalosporinas y ampicilinas en los grupos etarios son las de elección. Este es el tratamiento específico de acuerdo al germen que se puede identificar, pero recordemos que nosotros no podemos esperar a que se emita un diagnóstico laboratorio para iniciar terapia, porque es una carrera contra el tiempo. En este caso, ya cuando se tenga identificado el germen, se puede entonces descalar el tratamiento y asimismo ajustar la duración del mismo. Estas son las dosis recomendadas también en el caso de adultos y niños y el intervalo en que se debe administrar cada uno. Y les agradezco mucho por su atención. Espero preguntas y que hayan entendido el tema. A pesar de que es extenso, traté de resumirlo lo mayor posible. ¿Tienen preguntas? Doctor Espinel, como siempre, pues muy agradecidos tenerle como profesora en los cursos que hemos realizado. También al auditorio, pues compartirles que la doctora Espinel ha sido profesora en el curso de infectología
neurología de la residencia de medicina interna del Hospital Ángeles Metropolitano ya desde hace varios años. Entonces, pues bueno, es un profesor de confianza y pues bueno, si no hay alguna pregunta de los auditores, pues estamos muy agradecidos como siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, acá hay una pregunta, neonatos, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes de neuroinfección? Entonces eso también va a variar dependiendo del sitio y bueno, la epidemiología del microorganismo, pero como le mencionaba, eh, Streptococcus agalactiae, primero porque se colonizan al pasar por el canal de parto. Puede ser también Streptococcus pneumoniae si la mamá está colonizada o su círculo más cercano por este microorganismo, Streptococcus pneumoniae. Puede también Neisseria meningitidis y pues básicamente serían esos los principales. Si las muestras de líquido cefalorraquídeo se retrasan, ¿cuáles serían los errores? Entonces, recordemos que las bacterias son seres vivos. Ellos, cuando ya se agota la cantidad de nutrientes presentes en esa muestra, entonces empiezan a morir. Al morir no crecen en los medios microbiológicos convencionales y por lo tanto no se podría tener un diagnóstico certero. En ese caso se tendría que hacer uso de otras metodologías que normalmente no se encuentran muy disponibles, como es una reacción en cadena de la polimerasa, porque precisamente su diagnóstico es relativamente sencillo, viendo también costo-beneficio, y pues no de primer orden no se va a pedir una PCR, siempre va a ser cultivos microbiológicos, tinciones diferenciales y bueno, también se podría agotar la glucosa. Entonces, todos los factores o compuestos químicos que allí se encuentran podrían presentar variaciones. Entonces es importante también describir el tipo de eritrocitos para hacer la diferencia entre un tipo de punción traumática o una hemorragia subaracnoidea. Precisamente porque pasa el tiempo, entonces los eritrocitos se empiezan a crenar y podría ser algo falso en cuanto a una hemorragia subaracnoidea, sino que fue retraso en la entrega. Entonces por eso es tan importantísimo casi que correr con los tubos para que el laboratorio pueda procesarlos. Creo que no hay más preguntas. Entonces, acá en qué tiempo se debe analizar los tubos, entonces de inmediato. En cuanto ya se obtengan y se anote la presión, la presión, la presión del paciente, entonces en ese caso de una vez se remiten al laboratorio. Y siempre se le da prioridad en el laboratorio para este tipo de muestra. Y las muestras en refrigeración no es lo ideal. O sea, siempre tiene que procesarse de inmediato. Se guarda una contramuestra, tal vez para análisis subsiguientes. Por ejemplo, si son antígenos bacterianos, podrían analizarse, pero para cultivo no es lo ideal. Precisamente por lo que les mencioné anteriormente, que se van agotando los nutrientes, van muriendo y en realidad pues sería una gran pérdida en ese caso. Es una muestra que es muy difícil de obtener y precisamente se debe cuidar muchísimo y sobre todo ser muy responsables para poder emitir un diagnóstico oportuno y salvar al paciente de cualquier secuela de la muerte. Listo, creo que no, ahora sí ya no hay más preguntas. En todo caso, entonces quedamos en comunicación también con el doctor Navarrete. Él puede compartirles mi correo si gustan la presentación o los artículos también que les mostré que son muy interesantes. Dice, ante la sospecha de una infección del sistema nervioso central, se recomendaría el uso de antibióticos o esperar el resultado de cultivos de LSR. No, lo ideal es tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo y en cuanto ya se tengan esos 3 tubos, iniciar tratamiento empírico.
A las 24 horas cuando se tengan presuntivos, por ejemplo, el cultivo, porque el gram ustedes pueden llamar al laboratorio y preguntar, bueno, ¿cómo está el gram del paciente? Le dicen, es gram positivo. Entonces ahí sí ya toca esperar hasta el otro día para saber si es un coagulasa positivo, un coagulasa negativo, si es catalasa positivo o negativo, y eso nos va a decir si es un estafilo o es un estrepto. Pero el gram es una herramienta en este caso muy valiosa, porque como les mencionaba, si se observan diplococos gram positivos, nosotros muchas veces podemos pensar en, ah, no, eso puede ser un Streptococcus pneumoniae, entonces el inicio de tratamiento con este antibiótico de una vez, el empírico. Y ya cuando tenga el resultado, lo descalo al tratamiento dirigido, gracias al cultivo y pues al análisis de antibiograma. Creo que ahora sí leí todas las preguntas, entonces, como les mencionaba, quedamos súper pendientes para lo que puedan requerir y si gustan la presentación, entonces por medio del doctor Navarrete la pueden pedir y estoy súper atenta a lo que puedan necesitar. Gracias por la atención, por el interés y espero que hayan aprendido mucho y sigamos capacitándonos para poder ayudar a más personas.